Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Mercados.0. Yo soy Álvaro Rattinger, con ustedes como cada semana. Muy contento porque hoy la verdad es que estoy con dos grandes amigos. Y entonces vamos a tener una conversación padre. Vamos a hablar sobre la irracionalidad del votante mexicano, que conozco al primer invitado y lo primero que va a decir cuando ha sido racional, ya sé que me va a decir eso, Eduardo Ruiz Gili. Tengo que cumplir con leerte, y creo que ahí es presentador, productor y director de programas periodísticos de radio, televisión, editor de revistas, columnista en medios impresos, más de 40 años de experiencia, conferencista 23 años, da unos media trainings de miedo, especialista en producción, conducción y presentación de programas. Yo tengo el honor y el gusto de estar con Eduardo todos los martes. ¿Cómo estás, Eduardo? Estoy muy bien, Álvaro, gracias. ¿Cómo estás tú? Súper bien. Es la primera vez que llega un programa y anticipan mis respuestas. Entonces, si quieres, yo me quedo viendo y haces la pregunta y la contestas. Eduardo contestaría esto, yo. Sí, no, porque ya sé que me vas a decir eso. Y por supuesto también está con nosotros nuestro querido Eddie Warman. ¿Cómo estás, querido Eddie? Muy bien, llegando aquí, patinando, me tocó un poquitín de tráfico, se atrasaron las juntas de todo el mundo, y ya sabes que eso en el tráfico de la ciudad pues es complicado, ¿no? Pero mis respuestas no las saben. En tu respuesta yo llegué a tiempo y vengo del sur, dice. Digo, bueno, es que el gran pretexto para llegar tarde siempre es el tráfico. El tráfico. Es muy, ¿sabes qué? es muy se volteó un camión. Venía yo y se volteó un camión. Se estrellaron, ya estaban peleándose dos tipos y no dejaban pasar a nadie. No, lo peor, la mejor es la de los camiones de basura que se ponen. No dejan pasar, no pasas por la calle, ¿no? Sí, no obstruyen el paso. Que esto que nos habló tu secretaria y nos dijo que había un camión de basura obstruyendo la salida del garage de tu coche. Te voy a dar otra. No tenían los datos en el estacionamiento, no me dejaban pasar. No, sí. Ese es muy conveniente. Ese sí es en serio. A mí sí me dejaron pasar. Sí, y el policía que está me dice, no me dijeron que venía usted, pero pásele. Igual. Entonces alguien falló, Álvaro. Seguramente. Y luego me va, usted, sí, ya ha venido, ¿verdad? Sí, ok, pero no me han avisado. Lo conozco, pero no va a pasar. Exacto, sí. Déjeme hablar. Ya lo he visto, pero déjeme hablar. Y no pase por las llantas, tiene que ir por la banqueta. Sí, son unas cosas quiero muy ver extrañas. Las llantas, no, por la banqueta. Entonces entras al edificio, cuando salga tiene que salir por la otra puerta. No puedo salir por esta, no. Sí, no te puedes cambiar de oficina. Políticas de la empresa. Dije, ven, está bien. Sí, qué cosas tan extrañas, como diría mi buen amigo. Hay que mandarlo de director de Mexicana a este señor. Bueno, se va a poner bueno con Mexicana. El anuncio el día de hoy. Yo lo platicaba con Eduardo antes del arranque del programa, y creo que tiene que ver con el tema del día de hoy, de que el mexicano, yo no sé si necesariamente es muy racional o muy consciente. El ser humano no es muy racional. No es. Solamente el mexicano. El ser humano, el Homo sapiens, es muy homo y a veces le falta a los sapiens. Totalmente. La verdad. Pero es que no, a ver, Eduardo, Eddie, coincidirán conmigo que no somos muy buenos procesando la información que nos dan. Hoy en la mañana con el anuncio de Mexicana, que el presidente decía, bueno, los boletos van a costar 20% menos, yo le decía, Eduardo, pues en esta onda del hiperindividualismo, pues a mí como consumidor que me cueste menos, pero en realidad probablemente como país nos va a salir más caro, y ahí es donde yo veo la ausencia de, pues como de privilegiar a la comunidad sobre la persona, y creo que estamos viviendo una época especialmente complicada en eso. Bueno, es que los votantes han sido privilegiados, los votantes de cierto partido, ¿no? Pues mira, según los datos del INEGI no tanto, Eduardo. O sea, son 30% solo los que se han beneficiado de los programas, ¿no? Según los datos. Pero son millones de mexicanos, no lo podemos negar. Y los recursos de este país son finitos. El gobierno tiene mucho dinero. De cada 100 pesos que recolecta el gobierno, vía impuestos, tarifas, servicios, le quedan 30 pesos, porque los otros 70 ya están comprometidos a gastos que no se pueden eludir, pensiones, deuda externa, deuda interna, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que los programas sociales han ayudado a muchísimos. De acuerdo al gobierno, casi el 90% de los hogares de este país reciben un apoyo, sea en efectivo, o sea en una beca, o sea en algo. Entonces, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo estoy de acuerdo. Es un país de pobres, es un país de miserables, es un país de abandonados. Es un país que el PRI y el PAN
abandonaron totalmente para hacer negocio las cúpulas del poder político y económico. Entonces este señor López Obrador, que tiene otra concepción de la política, que en algunas cosas estoy de acuerdo y en otras totalmente en desacuerdo. Por ejemplo, estoy mexicana, yo estoy en desacuerdo, ¿no? Y si hay que ayudar a los pobres, ¿cómo prospera un país con un montón de pobres? A ver, ustedes explíquenme. No hay consumo. ¿Cómo sale el país? No hay consumo. No, pero ¿cómo quieres seguridad en un país de pobres? ¿Cómo quieres que venga la inversión extranjera de alta tecnología en un país de pobres con un sistema educativo fallido? A ver, ¿cómo lo queremos? Para nosotros nos ha ido a toda madre, yo no me quejo. ¿Tú, Edith, te quejas? No me quejo. ¿Tú tampoco? Tampoco. Pero el problema, cuando ya hablas de individualidad y colectividad, el problema es que los que pertenecemos a la clase media alta, porque yo no me considero parte de la clase alta millonaria, no lo soy, nos volvimos muy egoístas. El sistema así nos hizo. Vas en tu coche, tu aire acondicionado, tu música, encerrado en tu burbuja, y ves a un niñito vendiendo chicles, tiene 3 años, que el reflejo más perfecto que ya desarrolló es que cuando el semáforo cambia de color, brinca y se sube a la banqueta. Pero ahí está vendiendo chicles a los 3, 4 años. Y uno diría, sí, ahí está su mamá tumbada sin hacer nada. Pues, ¿qué quieres que haga la señora? ¿Quién le va a dar trabajo? ¿Qué referencias tiene? O sea, los problemas de este país son inmensos y tendemos a creer que no lo son, porque a nosotros nos va más o menos bien, pero la realidad de la mayoría de los mexicanos no es tan agradable. Cuando tú ves que el 60 y tantos %, de acuerdo al INEGI, de los que tienen un trabajo ganan hasta 2 sueldos mínimos, pues no creo que vivan muy bien, ¿eh? Claro, algunos dirían, ay, que no se quejen, porque trabaja la mamá y trabaja el papá y trabaja uno de los hijos. Ajá, eso no es vivir bien. No, cuando ves las cifras del INEGI, se tiene que sumar papá, mamá, 1 o 2 hijos para llegar a ingresos de subsistencia. Para tener para la canasta toda básica. La familia tiene que trabajar para salir adelante. Esas son realidades de México, yo estoy de acuerdo. Pero también creo que somos un poco desconectados del mensaje. Y todo... ¿En qué sentido? Tú lo decías antes de la grabación. Tienes por un lado los que están a favor del mensaje del gobierno o del político, y te decías el ejemplo de Trump y creo que es muy bueno. Si estás a favor del mensaje, entonces todo es bueno. Si estás en contra del mensaje, todo es malo. Y eso no creo que sea bueno, y eso es lo que vale la pena que empecemos a analizar. Creo que tenemos que promover esta idea del autor Gilmore de tener una participación activa del contenido que recibimos y hacer un esfuerzo y promover tal vez en nuestros espacios un análisis más consciente del contenido. Por eso es tan difícil hacer periodismo hoy en día. Antes era muy fácil, como el gobierno estaba chayoteando la mayoría de mis estimados colegas, pues todos decían que todo estaba muy bien. Ahora que el gobierno no les da dinero, pues todo está mal, ¿no? Y el reto es decir, a ver, de acuerdo a un análisis de los números, porque lo único que te permite llegar a un análisis más o menos objetivo es el análisis de los datos. Si no tienes datos, tienes muchas opiniones, pero no tienes datos. Entonces, el reto hoy es saber estudiar. A mí me decían, ¿qué opinas de los libros de texto? No tengo opinión. ¿Por qué no tengo opinión? No soy pedagogo, no soy maestro, y no los he leído. Pero igual que yo, que soy un idiota en la materia, están los 22 gobernadores que firmaron una carta a favor de los libros y el mismo presidente de la República. Porque no me diga López Obrador que él ya los leyó. Pero opina como si lo hubiera hecho. En este país todo el mundo opina sin saber un carajo. Es la triste realidad. Yo me la vivo viendo, tú me conoces, me la vivo viendo números, buscando fuentes, porque es lo único que te puede decir qué está pasando. Yo en referencia a la primera parte de este punto que estás tocando, Eduardo, si bien es cierto que tenemos una población muy lastimada económicamente o muy pobre, yo la pregunta que haría al público y les hago a ustedes es, de acuerdo, ¿qué ha hecho, ya que las administraciones anteriores se robaron todo y no hicieron nada, qué ha hecho esta administración por llevar
a una mejor calidad de vida, a una mejor educación y poder darles un mejor trabajo a toda esta gran población muy pobre. O sea, ¿qué ha hecho para que no sea necesario el ambulantaje? ¿Qué ha hecho para prohibir el ambulantaje y la venta de productos de contrabando que se venden abajo del Zócalo? ¿Qué ha hecho este gobierno para impulsar el campo? ¿Qué ha hecho este gobierno para impulsar la educación? Para que entonces la clase más jodida, con todo respeto dicho, pero más jodida económicamente, que no le alcanza, que tiene que trabajar toda la familia, pueda vivir mejor. Porque yo te aseguro que si el campo estuviera bien pagado, no vendrían a la ciudad. Si tuvieran un comercio establecido donde se les compra, se les paga lo correcto y donde no se roban el dinero de los impuestos y que no está extraído por las mismas uniones y líderes de las uniones de comercio ambulante, no les quitaran un porcentaje, podrían vivir mejor. Pero ¿qué ha hecho este gobierno? Como no lo han hecho los anteriores. Ese es un planteamiento que tiene que hacer el nuevo candidato. ¿Qué hacer para la gente más pobre? A ver, se ha hecho porque los planes de ayuda es hacer mucho. Es hacer mucho. Digo, hasta tú has de tener amigos como yo los tengo, que cada 2 meses van a cobrar su pensión de adultos mayores sin necesitar ni un peso de esos pesos. ¿No los tienes? No. Yo sí los tengo. Gente que vive en las lomas. No, yo tengo que... Yo no tengo amigos tan grandes. No, yo tengo... Bueno, sí. Oye, pero es que te ves viejo. Pero no soy. Ah, bueno. Porque la cosa es de que hay gente que va por su pensión de adulto mayor porque dice, la merezco. No, no la mereces. El hecho de que hayas llegado a los 60 y tantos años, no quiere decir que la merezcas. ¿En qué contribuiste para esa pensión? Porque una pensión es, yo contribuyo, y cuando llego a la jubilación, de lo que yo contribuí recibo algo a cambio. Uh-huh. Aquí es todo mundo, el único requisito es vivir suficiente para que te den los pesos que te den cada bimestre. Ok. Cuando tú hablas del ambulantaje, ¿te has puesto a pensar por qué ambulantaje? Porque no hay trabajo. Claro, eso es. ¿Te has puesto a pensar por qué no hay trabajo? Porque el gobierno no ha generado trabajo. No, perdóname, quien genera trabajos no es el gobierno, es el sector privado. Sí, pero el sector privado no se le ayuda y tampoco ¿En qué se le debe ayudar? No, Eduardo, permítame. Uno, yo creo que el gobierno sí tiene que generar trabajo en el campo, que es de donde viene la mayor... Sí, te voy a decir por qué. Porque hay intermediarios desde Echeverría, son los que compran y establecen el precio del campo. Y el campo está abandonado. Y la mayor parte de la gente que trabaja en el ambulantaje viene de las zonas rurales porque no tienen trabajo. No es eso, Eddie. Hay que analizar el problema. ¿Sabes por qué se van del campo? Porque no quieren seguir en el campo. Porque es un trabajo ingrato. Porque no se les paga bien. No, es que no es el dinero. ¿Sabes lo que es trabajar en el campo de sol a sol? ¿Sabes lo que es? No lo sé. Oye, nunca lo he trabajado. Ok. Habla con gente que viene del campo, te ves que es una friega, por más que les paguen. México tiene demasiada gente en el campo. ¿Sabes cuánta gente se dedica al campo, a la agricultura en Estados Unidos para alimentar a 300 millones? ¿Cuánto? El 1% de la población. Uh-huh. Y ese y el otro 99% de la gente del campo se fue a las ciudades a trabajar en ambulantaje. En Estados Unidos es otra realidad económica. Estados Unidos es una potencia económica, es una economía muy dinámica que genera empleos. No hay la burocracia de México que a veces impide que puedas arrancar tan fácilmente una empresa. A ver, hay que analizar la realidad de México. Hay ambulantaje, número 1, porque hay compradores ambulantes. Uh-huh. Si no hubiera compradores ambulantes, no habría ambulantaje. De acuerdo. Número 2, el sector privado en México no se da abasto para generar empleos. ¿Por qué? Porque es una economía todavía, aunque seamos la 15ª del mundo, es una economía francamente chica para la población que tenemos. Y yo te no diría, es fácil. A ver, no me pregunto, Eddie dijo, el gobierno ayuda a los empresarios. ¿Tú necesitaste ayuda para tu negocio? Bueno, olvídate, sí, claro que necesitaba, pero no la recibí. Bueno, pero es que no... Durante la pandemia, la pregunta específica es si la necesitaba. Yo creo que todo empresario... Espérate, olvídate de la pandemia.
Nunca, no he recibido apoyo un del empresario, gobierno. perdóname, yo nunca he estado de acuerdo con un empresario, necesita que lo ayude el gobierno. Lo único que necesita el empresario es que no lo estorbe el gobierno. Es cierto, Punto. visto desde Porque esa si eres perspectiva. empresario, vas a arriesgar tus conocimientos, tu dinero, tu capital, tu salud, tu tiempo, porque eres empresario, eres emprendedor y te lanzas. Ojo, que en las épocas pasadas el gobierno se ayudaba a los empresarios, pero los más fuertes. A los Eddie, más fuertes, les exentaba de pagar impuestos. Digo, ¿Hidrocina es una empresa chiquita? No, ¿Sabes cuántos miles de millones de impuestos no pagaron porque el gobierno decidió que no los pagaran? Esos empresarios sí los ayudaron. A los grandes empresarios de México que son concesionarios. Pues claro que los ayudaron. Pero en la mayoría de los países capitalistas, el gobierno ayuda a los empresarios, pero no les debe estorbar. En este país, el gobierno estorba. Y el empresario sabe que va a hacer negocios pese al gobierno. Porque si Álvaro, tú no arrancaste este negocio pensando que el gobierno te iba a ayudar. No, claro que no. Y lo hiciste pese al que el gobierno te estorba. por supuesto. Porque hay una serie de requisitos, reglamentos. Es difícil. Totalmente. Las México cosas son difíciles. En México ser empresario es heroico. Y ser campesino también es ser heroico. Yo, a diferencia de lo que tú dices del campo, sí he platicado con mucha gente del campo y dicen, nosotros quisiéramos estar trabajando en nuestro campo, quisiéramos estar allá en nuestra zona, pero nos obligan a vender nuestro producto, hablemos de maíz, por ejemplo, a un precio determinado que lo compra podemos llamarle entre comillas un cacique. Bueno, ya hay precios de garantía. En este gobierno se han establecido precios de garantía para el maíz y para el frijol. ¿Y qué me dices de la soya? ¿Y qué me dices del trigo? Mira, todos estos precios están regidos por precios internacionales. Pero guste o no. sí, el que lo vende, pero no al campo. El precio internacional no llega al precio del campo. Claro, eso es una realidad. O sea, el eso que cultiva, el que siembra y cultiva, no se lo recibe. vende a un intermediario. Y ese intermediario se lo vende a otro intermediario. Y ese segundo Y pagamos muchísimo dinero por los alimentos porque hay una cadena que el intermediario, eso es a lo que hoy me el refiero. principal intermediario, la delincuencia organizada. Claro, por supuesto. Es Por correcto. cada limón que se pisca, tanto por cada aguacate, por cada pollo, la delincuencia organizada. ¿Ok? Pero el campo ya no es negocio, Eddie. Digo, ahora tú ingenuamente has de creer que es negocio el campo. Ya no es negocio en casi ningún país del mundo. En Estados Unidos, ¿sabes cómo viven? Con grandes subsidios gubernamentales. Entonces en ese caso el campo tendrías que estadounidense conceder que los empresarios del campo, por lo menos en Estados Unidos, sí requieren ayuda. Y sí les dan ayuda. Y sí les dan ayuda. Yo creo que el gobierno sí debe Te voy a ayudar, decir por qué. Porque es una industria clave para la economía. Un país que no produce alimentos. El gobierno ayuda. El gobierno sí da subsidios a campesinos. El gobierno debe ayudar pero no ciertas alcanza el industrias. dinero. Porque siempre que hablamos de MECO y el gobierno, hay esta idea que el gobierno tiene toda la lana del mundo. El gobierno no tiene dinero. Y menos si lo repartes a los ninis. ¿Y qué tiene de malo darle dinero a jóvenes que no tienen oportunidades de trabajo? Porque no van a buscar trabajo. A ti te dieron ayuda. Hablas como un republicano de extrema derecha gringo. Podría ser. Porque así hablan los republicanos, que la gente se mantenga por sí sola. A ver, ¿en qué vas a trabajar si no sabes hacer algo? Entonces, y vas a aprender, si tienes un subsidio de 4,000 o 5,000 pesos. Yo no sé si está funcionando o no el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No le he dedicado el tiempo para ver si funciona. Pero lo que les diría a los dos es lo siguiente. El examen de eso va a ser las próximas elecciones. Cuando ustedes ven la composición, justamente la traigo aquí, en porcentaje, el número de votantes entre 18 y 29, ahí se va a ver si el programa de ninis funciona. Bueno, ahí se va a ver primero si llegan a votar. Si llegan a votar. Porque el escepticismo entre este grupo de edad es absoluto. No quieren saber nada de políticos ni de política, porque son la generación X. En 2017 representaban el 24%. ¿Y hoy representan el 21%, van a ser menos. ¿Y cuántos de ellos si votaron? Quieren defender, primero se asume que todos de esa edad reciben subsidio, lo cual no es así. No, claro que no es así. Pero los que sí lo reciben, se verá si van a salir a defender ese subsidio con el voto. Que también todos los candidatos o todos los candidatos no se va a cancelar. Claro que no importa quién gane. No, nada. Todos estos programas de López Obrador se van a quedar. Sea quien sea. Sea quien sea, el partido que gane. Que yo creo que va a ganar Morena de nuevo, ¿no? Pero
el partido, el mismo PAN, si gana, va a mantener estos programas. El mismo PRI, que no va a ganar jamás, los va a mantener. Porque sería políticamente suicida llegar a decir siempre no, como Fox. Porque ya vi que Eddie piensa como Fox. Que se pongan a trabajar los huevones. No, perdóname. No hay trabajos. Pero peor te esto, Eddie. No hay un sistema educativo que promovió que la gente esté capacitada para el trabajo. Correcto, estoy totalmente. Entonces, tú dices los ninis. Yo prefiero que un nini le estén dando lana a que se vaya a una banda y me asalte. La verdad, fríamente, ¿no? Yo prefiero o que... hacen las dos cosas. No lo sé, si tú me lo puedes demostrar. No te lo puedo demostrar. Entonces, pero no te puedo demostrar lo contrario tampoco. Pero todo está en el campo de la especulación. Entonces, vamos a hablar de realidades y no especulaciones, ¿no? Porque las especulaciones son para la gente que rima su nombre con especulación. A lo que yo voy es, no tenemos la información a veces ni para juzgar qué está pasando. Los datos que vienen del gobierno a veces están en tela de duda. Es correcto. ¿Okay? Entonces no sabemos bien a bien, pero no hay otros datos. Ante datos oficiales, pues tú puedes decir no les creo, pero eso hacen siempre los que no están de acuerdo con un régimen. ¿Se acuerdan cuando López Obrador decía que no estaba de acuerdo con los datos del INEGI? Sí, por supuesto. Y ahora de repente, no, el INEGI. A ver, ¿se acuerdan cuando Trump decía que las tasas de desempleo de Estados Unidos con Obama eran falsas? Y después cuando le tocó a él eran las cosas más ciertas. Eran buenísimas. Ahí está la bronca, o sea, hay poca confiabilidad en los que meten esta duda. Son los políticos. Yo confío en los datos del INEGI porque no me queda de otra. Pero Eduardo y Eddie, no, eso por lo eso que promueves parecería ser que cuando haces un proyecto colectivo o de país, porque ese es, para mí el tema central es el individualismo versus el colectivismo, pues en realidad tienes que creer ciegamente en lo que te dice el líder que te tocó. Y más, yo platicaba con ustedes dos la semana pasada los datos del Latinobarómetro. 6 de cada 10 mexicanos dicen, a mí no me importa cómo le haga el gobierno mientras me dé resultados. Me vale gorro si es corrupto, me vale gorro si es autoritario. Y eso a mí me parece que es un cambio también donde el consumidor y el votante, que al final son lo mismo, dicen, yo quiero recibir mis beneficios a costa de lo que sea y no me importa, y yo soy único y yo merezco. Ese es el peligro. La historia humana demuestra que el ser humano quiere a alguien que lo cuide. Alguien que le resuelva sus problemas. Por eso el ser humano se agrupa en una colectividad, crea ciudades, crea estados nacionales para que lo protejan, lo cuiden, etcétera, etcétera. El problema es cuando ya te vale un cacahuate que sea un autoritario o un demócrata el que te gobierne, es que tarde o temprano tus derechos que mientras te den de comer crees que no son importantes, ya cuando te dan de comer se vuelven importantes. A ver, uno de los países más civilizados del mundo para aquella época, Alemania, después de salir de estar sufriendo problemas económicos, hiperinflación, desempleo, eligió un demagogo, a un criminal, a un fascista, que es Hitler. Y estás hablando de un pueblo civilizado. Porque individualista. Alemania, en aquella época Alemania era como que una de las luces del mundo. Para medicina, ciencia, filosofía, la gente volteaba a ver a Alemania. Y llegó este tipo, porque la gran masa estaba harta de pasar penurias. Y les prometió lo que todos siempre queremos escuchar, ¿no? Bueno, después le metió el ingrediente del nacionalismo, la superioridad racial, del superhombre, etcétera, etcétera. Tipo Trump actualmente, ¿no? Lo mismito. Ahí está el peligro. El ser humano no creo que sea demócrata por naturaleza. El ser humano quiere que lo cuiden. Ya está el gran riesgo, que cuando quieres que te cuiden demasiado, es como el niño chiquito, lo cuidas tanto, pero no le das permisos, ¿eh? Para mí las próximas elecciones, a ver qué opinan, es justamente esos dos extremos. ¿Quién gana? O sea, si gana el proyecto colectivista, si gana la idea de vamos todos juntos por algo, o desde la óptica del votante, o la óptica de voy por mí, lo que me interesa a mí, y eso se muestra justamente en los programas sociales, porque tú escuchas a la gente y dice, pues a mí me vale, a mí me dan lana y voy a votar por fulano, por sutano. O tal vez no vote. Pero es o que no vote por él, si no vota es todavía peor, porque es una actividad muy pasiva. López Obrador con mucho ingenio. Ustedes acepten lo que les den y después voten por mí. Es un gran comunicador. ¿Eso decía? Claro.
claro. Siempre ha sido es un gran un comunicador. experto en la comunicación, y en la mercadotecnia, pero Yo diría que es un experto en la manipulación, porque todos los grandes líderes son expertos en la manipulación y nos manipulan. ujú, Y los opositores de ellos te manipulan. claro. Entonces, ahorita que estás viendo, ahora la gente está dejando manipular por Xóchitl, porque también es una gran manipuladora. Y los demás se dejan manipular por López Obrador, porque los políticos tienen que manipular tu cerebro, porque quieren tu voto, quieren el poder. Lo único que les interesa es llegar al poder. ¿Y quiénes van a votar ahora? Pues no lo sé, ahorita Álvaro habló de la generación X, que dudo que una parte importante, ese 21% de los votantes en total, vaya a las urnas. ¿Ustedes saben por qué los gobiernos en todo el mundo le dan tanta importancia a las ayudas a los adultos mayores? Pues porque es el segmento que está creciendo. No, porque son los que más van a votar. El adulto mayor a veces tiene más conciencia social o cívica o no tiene otra cosa que hacer y va a votar el día de la elección. Los de la generación X, los millennials, están más ocupados haciendo otras cosas que ir a votar por una bola de políticos quienes no creen. Yo sí creo que los millennials sí quieren votar. Yo no lo sé. Porque sí quieren un cambio. No importa si ¿Cómo votaron la última vez? Pues votaron mucho. ¿En qué votaron. porcentaje? Mira, Es que tenemos lo que el habría análisis que- es lo- qué porcentaje de los millennials que estaban empadronados votaron. Es lo único. Lo que sería interesante es, bueno, primero empezar por reconocer cuáles van a ser las generaciones que van a tener más peso en estas elecciones. Porque lo que es cierto es que los jóvenes decidieron la elección anterior. El segmento 18 a 29 representaba el 24% Pero del ¿cuántos voto. votaron? Ah. Es que mira, es que tú no has- Habría que dividirlo es por como edades, si, es cierto. como si me dices, voy a vender un refresco y estos jóvenes de tanto y estos ya no tan jóvenes. Sí, pero ¿cuántos van a consumir tu refresco? Es cierto. Entonces no lo sé. Es Yo cierto, nomás pero hablo en con estas Yo tengo elecciones- 2 millennials. Sí, pero en Y estas sabes que, elecciones, no Eduardo, quieren saber nada. lo que sí te puedo decir es que el segmento de 18 a 39 años, a 29 años, 18-40 es el segmento. representa mucha menos, casi 4% menos del padrón completo. Y quien creció fue justamente, ¿y qué tiene sentido? El segmento de 50 o más. Claro, porque el país está envejeciendo. Claro. Pero en Estados Unidos, en todo el mundo, el segmento de Voy a 50 buscar más esa edad. es el que más vota. Por eso todas las ayudas son para ellos. Y por eso los jóvenes a veces se sienten olvidados, desplazados, y al político no le importa, no votan. Esto está estudiado, ¿eh? Está estudiado. Está También estudiado. es cierto que la mayoría de los dirigentes del mundo están en el segmento 50 años o más. Además, o sea, Biden, 74 años, no sé, no me Biden, acuerdo. Biden va a cumplir 80. 80 años. Es Andrés 78. Manuel no es necesariamente 69. joven. Tienes el mismo Trump y te puedes ir una buena lista. Putin también está en los 70s. O sea, son Marcelo Ebrard sobre los 60, Claudia sobre los 60, Xochitl sobre los 60. El más joven, pero parece el más viejito, es Adán Augusto. y Santiago Krill Curiosamente. también. Digo, no me sé su edad, 60s. pero también. O sea, además ya tuvieron todos ellos la oportunidad de hacer algo. Y los jóvenes dicen, a ver, puro cartucho quemado. No hay bueno, ¿quién sería el que está compitiendo por la coordinación nacional? Porque no son candidatos. Pues quedaron más Santiago joven. Krill, ¿Pero quedaron- cuál es el más joven? El más joven tiene 60 años, Eduardo. Pues Enrique de la Madrid, creo, es el más joven. Que ya tiene 60 y algo. Entonces también te dice la representación de las generaciones. Y esta iniciativa casi global de cada vez tener más gente joven votando, tú has visto países hablando de mover la edad de votación a 16. Yo no creo que sea la solución. Mira, la solución es que la democracia en todo el mundo está en crisis. También hay que aceptarlo. México no está solo. El mundo está en crisis. El famoso modelo neoliberal individualista que aparentemente a ti te gusta más. No, a mí no. Ah, bueno, a mí es que- el que me gusta es el colectivista. Yo A mí- creo que se el necesita- modelo individual funciona bien para la eficiencia de las empresas, el crecimiento, creo que tiene atributos. Pero no para la sociedad. Pero no para la sociedad. Ok. La sociedad tiene que ser colectivista. Bien, pero desafortunadamente el modelo neoliberal que promovió mucho este individualismo fracasó en todo el mundo.
generó riqueza, claro, pero la riqueza se concentró en un grupito. México está, tenemos la plutocracia mexicana, tenemos la oligarquía que se generó, la nueva oligarquía mexicana que se creó desde el gobierno de Miguel de la Madrid, que se quedaron con casi todo de lo que vale la pena. La ausencia de colectivismo, desde mi perspectiva, desde la trinchera de lo que yo hago, es malísima para la mercadotecnia. Es que yo creo que tienes que cambiar la palabra colectivismo. Sí, porque ¿qué define colectivismo? Es que está más relacionado con el comunismo y con aspectos totalitarios, sí, claro, donde la persona se sujeta y se inclina ante la colectividad. Yo no creo ni en uno ni en el otro. Yo creo que tienes que tener un sistema donde se procura el bienestar de la gran mayoría sin sacrificar la individualidad y la independencia y libertad individual, que es muy difícil. ¿Qué país hace eso? Pues yo creo que en un momento lo hicieron los países de alguna manera escandinavos, los países que curiosamente eran muy socialistas, pero defendían mucho la libertad individual. Y hasta en ellos estás viendo un crecimiento de la extrema derecha. En Alemania, el partido de extrema derecha se colocó en las últimas elecciones en segundo lugar. Cuidado, son neonazis. ¿Qué está pasando? Que la gente está decepcionada del experimento de los últimos 40 años. De la izquierda. Del hipercapitalismo, de la hiperderecha, que no nos benefició. Pero ni la hiperderecha ni la hiperizquierda. O sea, no los ha beneficiado. Vemos los países nórdicos cuando estaban por el lado de la URSS y el control que esto implicaba hacia los países nórdicos también. Pero los países nórdicos con sistemas socialistas han tenido el nivel de vida más alto del planeta. Pero es correcto, pero es un modelo. Pero es un modelo más de colectivo. Lo que sí tienes razón es que la palabra colectivismo tiene asociaciones medio comunistas extrañas. Pero si ves la teoría de las dimensiones sociales que tiene que ver con Hofstede, que habla de justamente feminismo o sea, son estas dimensiones, y entendiéndolas como dimensiones, nada más como definición, pues la definición o la dimensión opuesta es ser individual y ser colectivo, pero de lo que estamos hablando es de comunidad. Es horrible lo que voy a decir, pero más bien sociedades más solidarias. Solidarias, me gusta más esa palabra. Y es horrible, pues esa palabra la inventó Salinas y fue el hombre menos solidario del mundo, ¿no? Pero sociedades donde eres más solidario con tus semejantes. Donde vas por la comunidad. Y lo que yo te decía es que en mercadotecnia en particular, la falta de comunidad, la falta de pensamiento colectivo, la falta de solidaridad es malísima. Porque tú como marca aspiras a tener un triángulo. Quieres tener clientes leales, clientes que no te han probado y clientes que te odian. Y además quieres que todos sientan que son individuales. Además, los zapatos que traes puesto, que traen otros 10 millones, sean únicos para los ti. Tienes tú. Es increíble, ¿no? Qué juegos mentales. Y la presencia de estos tres elementos es importantísima, porque quiere decir que tienes clientes que matarían por ti, que son leales, clientes que estarían dispuestos de algún modo a probarte, y clientes que están con la competencia, lo cual que te matarían. Exactamente, que alimenta de algún modo tu círculo y, insisto, tu comunidad. Y lo puedes traducir a la política, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Hoy la guerra de la mercadotecnia, ¿quién la ha ganado? El mejor político es el que tiene el mejor mercado. Morena ha ganado y López Obrador ha ganado la carrera de la mercadotecnia. Sí. Y la verdad es que no ves mucha en el PRI y el PAN. Xóchitl junto a López Obrador es una principiante. Una principiante. Sí. Pero ella no se jacta, me imagino, porque no la conozco casi nada, me imagino que no se jacta de ser una reconocida especialista en mercadotecnia política, ¿no? Ella ha tratado de ser... pero está muy bien asesorada por especialistas. O sea, ¿tú crees que todas sus campañas, que de un día para otro empezaron a difundirse y todas sus respuestas salen nomás porque se le ocurren? No, sí, está súper asesorada. A ver, dijo esto, pues ahora ¿qué podemos contestar? Bla, 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 bla. Entonces ella tiene el chiste que lo dice como si se le hubiera ocurrido. Pues está, hoy era muy bueno haciendo eso también. No hay nada improvisado. López Obrador también. Ahora, Xóchitl no le tiene que ganar a Andrés Manuel, por más que me debatan que sí, que Andrés Manuel va a estar en las urnas y que él es el... Al final del día, Xóchitl no le tiene que ganar a Andrés Manuel, le tiene que ganar a Claudia. Claro. Y ahí es donde hay, creo y que a Marcelo y a Dan. No, o a quien quede de ellos. Mira, ¿no? Lo que quiero decir es... Si tú ves las muy desprestigiadas encuestas,
la verdad. Muy. Pero si tú ves, hay una tendencia general en las encuestas. Y en las pocas serias que hay, hasta las no serias indican lo mismo. Que todo podría inclinarse a que Xóchitl sea la candidata de la oposición y que Claudia sea la candidata de Morena. Y después otras encuestas dicen que en un tú a tú, Claudia va a ganar. Porque además no olvídate de lo que piense la gente. En 22 estados del país ya gobierna Morena. Y tienen pues las palanquitas del poder para poder De la capacidad de convocatoria y de movimiento. convocar, acarrear, manipular, hacer favores, intimidar, porque es la política, no nos hagamos guas. La política es uno de los fines más sucios y tramposos que ha inventado el ser humano. Pero no por eso hay que dejar de votar. Pues yo creo que cada persona tiene que decir si quiere votar o no quiere votar. La verdad. Yo sí creo que hay que impulsar a que la gente vote por quien quiera, ¿eh? Aquí no es por ningún partido, pero sí es muy importante votar y no perder esa opción. A lo mejor no gana el que tú quieres. Mira, pero yo creo que es una decisión individual. Sin duda. Digo, si quieres votar, vota. Si no quieres votar, no votes. Yo, por ejemplo, en varias elecciones presidenciales se ha anulado mi voto. ¿Y por qué? Porque de los 2, de los 3, de los 4 candidatos, no haces uno. Uh-huh. Y la verdad, yo quiero votar por alguien que diga qué bárbaro. Esta o este es un fregón. No, pues eso yo no lo he visto. Yo no lo he visto en mi 30 edad. años. Sí, Por eso no. anulo el voto. Es mi manera tal vez ridícula y estúpida de protestar y de exigir que un día yo pueda decir qué bárbaro, qué candidatazo. Pero ¿no? eso es votar, Eduardo. Claro, es votar, O sea, es manifestar mi conciencia. El presentarte en la urna y anular, votar por quien tú quieras, es ocupar el espacio que mereces, que es tuyo, Claro. como mexicano, decir... Sí, yo nunca falto una exactamente, elección. este es mi espacio, es mi asiento. Y tal vez no me siento, tal vez no lo uso, pero lo voy a levantar en el estadio para que nadie más lo use. Y yo creo que ahí Eddie tiene razón. Todos debemos de por lo menos ir al estadio a levantar el asiento, ¿no? O Pues sea, mira. ¿quieres anular? Anúlalo. ¿Quieres votar por este o por este o por este? Pero Y si no quieres votar, no votes. A ver, estamos hablando de la individualidad, ¿no? Si no quieres votar, no votes. No, yo regreso Y yo no estoy de acuerdo contigo. yo justamente lo que creo es que lo que tenemos es una crisis de hiperindividualismo donde... y de valemadrismo. Y de valemadrismo y de yo voy primero. Pero tiene un origen. Esta crisis no es gratis, ¿no? No es por gratis. Generación espontánea. Esto no es un valemadrismo que se dio por la Inmaculada Concepción. Tiene Tampoco es raíces, nuevo. tiene razones. A ver, en Estados Unidos, ¿por qué está el ambiente como está? Porque la mitad de la población en Estados Unidos vive en la línea de la pobreza. Porque siempre decimos, no, Estados Unidos, qué gran potencia. No, Cuando tú ves que la mitad de la población vive en la línea o abajo de la línea de la pobreza, úfales. Cuando tú ves que el porcentaje mayoritario de los gringos no tiene dinero en su cuenta bancaria para enfrentar una crisis de más de $500, hijo de la... pues... Claro que hay una crisis de confianza, y hay un valemadrismo, y hay un escepticismo, porque el sistema está tratando mal a las grandes mayorías. Ujú. Porque, a ver, ¿quién constituye el Congreso de Estados Unidos? Para ser congresista, representante o senador en Estados Unidos, la mayoría ya son millonarios. Por supuesto. No representan a la gente. Son millonarios cuidando sus intereses. Pero son millonarios porque nacieron millonarios o se hicieron millonarios a partir de la política. Se han hecho como en México. se han hecho muy millonarios a partir de la política. Como en México. Sí. Y otros eran empresarios que se hicieron ricos y les Ahora da son multirricos. les da y ahora son más por la forma en la que puedes acceder y puedes financiarlas. Porque para hacer una campaña necesitas mucho dinero. Claro. Ahora- Entonces, el mucho dinero que haces para la campaña, después te dan un poquito de dinero para otras cosas. También eso, ahí también son los tramposos, no nos hagamos guajes. Oye, pero dándote la razón, cuando tú ves la mediana, a mí son datos los cuales regreso porque también te ubican que México tiene muchas fortalezas y hay que ser también objetivo. La mediana de ahorros en Estados Unidos en el segmento abajo de 35 años es $3,000. Estás hablando de el país, el primer mundo, la economía del mundo, el motor económico del mundo, y una persona de 55 a 64 años, la mediana, el dato que más se repite son $6,400 en ahorros. El promedio es $57,000. Ojo, es $1,200,000, $1,300,000 pesos.
que no es poco dinero, pero es la economía más grande del mundo. Para allá no es nada. Para allá no es mucho. Para acá tampoco ya es mucho. Pero ya es mucho más. No, ya es. Porque el costo de vida aquí en México, no hablo de que vayamos, porque el otro día es que los restaurantes en México están al mismo precio que en Estados Unidos, en Berlín o en Londres. Sí, claro, los restaurantes que donde vamos nosotros. Pero la mayoría de la gente no va a nuestros restaurantes. La mayoría de la gente está taqueando en un puesto callejero o está en una comida corrida de 80 pesos. Sí, güey. Es otra realidad. Entonces, eso lo demuestra. Mira, el tema de los precios de consumo y los precios de las cosas, México se han subido mucho. Se han subido mucho y no han bajado. Los costos de todo. La inflación ha sido terrible, pero ha subido en todo el mundo, que es lo peor del caso. Sí, pero México es un país que en términos de inflación, eso merece un podcast por sí solo. Las empresas absorben los aumentos, no los decrementos. Y lo puedes ver en los coches importados. Los coches importados ahorita deberían de haber bajado de precio. Y los coches nacionales no han bajado de precio. Nada ha bajado. Y las integraciones importadas. Claramente. Y los importados tampoco. No, hombre, dice, no ha bajado nada. ¿me lo compras o no? Pues haz lo que quieras. Y además no hay. Y cuando hay, es a crédito, porque no te lo quieren vender en efectivo, porque las armadoras, que también son las empresas armadoras, que también tienen su compañía financiera, ya vieron que el gran negocio es no venderte en efectivo, al contado tu coche, te lo venden a crédito. Claro. Lo quiero a crédito, no hay coche. Lo cual no debería ser. Es cierto. No debería ser permitido. No, o sea, es una violación de tu derecho de consumidor. Yo estoy llegando yo y le pago como quiera. No se lo vendo. Ah, gracias. Pues sería interesante saber qué dice. Y todas las marcas lo están haciendo, ¿eh? ¿Y la Profeco? ¿Existe la Profeco? ¿Hay un director de Profeco? Pues sí, nulo. No, sí, ahí está. Ahí está Sheffield, ¿no? Sigue Sheffield ahí. No lo sé, no sigo la Profeco. Yo sí la sigo y no veo que haga nada. Yo creo que sí han hecho. Yo, en particular, este sexenio la he visto más activa, te soy franco. Yo, la verdad, no he seguido la Profeco porque, pues, digo, generalmente sigues algo cuando sabes que afecta a muchísima gente. Y la Profeco, pues, es una institución importante. Yo sé de gente que ha ido y ha resuelto sus problemas, que no les cumplieron la garantía, que esto, que aquello. Pero no sé qué tan eficaz o no eficaz. Hubo una época que pues, hablábamos de la Profeco, pero tal es porque había menos problemas por la Lady de la Profeco. Atención. La de Lady Profeco, la del restaurante. La Lady Profeco, ¿no? que por su culpa que era la hija del director de Profeco. Exactamente. Y por su culpa cerraron el máximo. Tuvo que renunciar el señor. Oye, yo creo que, la verdad, hablando de Profeco, la dirige también López-Gatell. ¿Por qué no sirve para nada? No sé. Creo que en ese tema ustedes dos sí se van a poner de acuerdo. En el tema de López yo ni pronuncio el nombre de ese criminal, la verdad. Además, es un criminal. Habrá que sentarle un juicio de lesa humanidad, déjame decirte. Pues sí, pero para eso tendrá que ver un régimen que no lo proteja. Vamos a ver el próximo. No, lo van a seguir protegiendo. ¿Sí? ¿Crees? Seguro, claro que sí. Pues mira, creo que ya está bastante claro. O sea, yo desde la óptica de comunicación y mercadotecnia está bastante claro quién es la marca fuerte. Y normalmente en México ganan las elecciones las marcas fuertes. Claro. Eso sería atípico que no sucediera. ¿Y por qué hay otra cosa? Porque tú has estudiado el consumidor. La gente dice, es que los que votaron por Morena ya se arrepintieron. No es cierto. El consumidor es leal a su marca. Y cuando siente que la marca le está fallando, y decide traicionar a su marca, se está diciendo, ¿cómo fui yo un idiota en haber comprado esta marca o haber votado por este partido? Y al ser humano no le gusta reconocerse como un estúpido. Nunca. Y está estudiado. Hay gente que es leal a la marca, aunque la marca empiece a perder calidad o le suba mucho el precio, porque no quiere decir me equivoqué de marca. Es el fenómeno de los zapatos chicos. ¿Cómo? Es muy curioso, pero cuando el consumidor compra un zapato en descuento, una talla más chica, lo usa, aunque le lastime. Y es muy curioso. ¿Por qué su marca? Porque ya lo compró, porque ya lo pagó, porque lo pagó en descuento. Y porque no había de su talla. Y porque no había de su talla. Entonces, el devolverlo es justamente lo que dices, es la admisión del error. Y el ser humano tiende a ser poco autocrítico. Y por eso la gente que dice, los que votaron por López Obrador se arrepintieron, no es cierto. Yo creo que en algún porcentaje sí. Tal vez, probablemente, puede ser. Hoy la última encuesta de Mitofsky, tú sabes que Mitofsky Diario tiene su AMLOmetro, ¿no? Está en 56%. El presidente ganó con el 53% de los votos. Mientras el presidente está arriba del 53%. Sí, hombre, nadie le gana. No tiene problema. Y sí, él no va a estar en la elección, como tú dices.
Pero ¿vieras cómo se va a estar asomando? Claro. ¿Y cómo va a estar empujando a su candidato preferido? A su Cualquiera. candidata, yo ya candidata. Ya te rendiste. Sí, no me rendí, pero ante la evidencia, digo, la evidencia es la evidencia, a menos de que esa candidata no le garantice algo y la encuesta, pues total, resulta que todas las encuestas estaban equivocadas y la que ellos hagan estaba bien, tal vez, ¿no? Sí puede ser, ¿no? Todo puede pasar. Todo puede pasar en este país. Y son políticos, todos son tramposos de entrada, ¿no? O sea, que no hay ningún problema. Pero el consumidor es algo fascinante. Sí, podríamos dedicarle Hombre. todo el día a este comportamiento del Y el consumidor. análisis político tiene que tomar en cuenta siempre que el votante es un consumidor. El político es un producto de consumo. Yo se lo he dicho a políticos, se ofenden, lo cual demuestra que son bastante idiotas, ¿no? A ver, Además. le digo, eres un producto de consumo, no me insultes. Claro que sí, te tienes que vender ante un público, y ese público, si no te vendes bien, pues va a votar por el que se vendió mejor. Yo no soy producto de cambio, estas mentalidades que se las dan de iluminados, son políticos y son productos de consumo. Y los Así de partidos fácil. políticos son marcas. Son Y marcas. tienen los presupuestos publicitarios y de marketing más grandes, de los más grandes del país, que rivalizan con marcas de consumo. Claro. Pero pues queremos, hay veces de repente actuar como que no es así, pero... ¿Ya se anunciaron aquí alguno? No. Que la fregada, con todo el dinero que tiene. No, porque no, después se empiezan a querer no. que no se hable de cierto tema. Después, oye, en el programa Ruiz Gil dijo que los políticos somos estúpidos, ya no te vamos a dar publicidad. Pues no, un partido político es el peor anunciante que Sí, puedes tener, no. porque después te quiere comprar tu conciencia. Sí. La verdad. Pero bueno, aquí en Mercados.0 lo que tratamos de hablar es del mercado y qué es lo que está pasando. Y ciertamente una de las decisiones más importantes que hace el consumidor en su vida es justamente el voto. Y pues merece análisis. Pues yo les agradezco Gracias, muchísimo, Álvaro. Eduardo, Gracias. gracias por estar aquí. Eddie, muchas gracias. Muchas por estar gracias. aquí. Muchas gracias por compartir contigo. querido Eddie Eduardo, Warman, siempre. gracias. Y saben que Álvaro lo pueden escuchar y ver en Grupo Fórmula todos los martes, Todos los martes. de ahí 4 a estamos. 5 de la tarde, hora del centro. Ahí está Álvaro. Sí, y también muchos lunes en 80. Me lo presta Eduardo para que vaya a 88.9 ahí a mi programa. Soy- ¿Es en vivo? En vivo. ¿Y a qué hora es? De 8 a 9 de la noche. Ah, pues sí, así. Sí. Ahí para cenar. Los viernes sí. Sí se arma. Ya te tocó. Ya me tocó muy padre. Ya estamos esperando que venga para que vengan los dos. Sí, tenemos que hacerlo porque yo cada vez que pones fecha, algo se me O cruza. sea, ya tiene 2 semanas ocupada su agenda el señor. De ni cenas. Oye, ni el presidente de la República. No. En serio, ¿eh? Ni el presidente de la República. No, él lo tiene. Espero que Qué editen bárbaro. esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el podcast de Mercados.0. Nos vemos la próxima semana. Por favor, suscríbanse, síganos en redes sociales, vean los cortos, TikTok, Spotify. Pónganle todas las like, plataformas. la manita, todas estas manita, cosas. campana, anuncios, Besitos y todo nos va a ayudar mucho. Tengan una excelente semana. Nos vemos en 7 días.